Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más importantes que tiene nuestro país. Así arrancamos con las noticias hoy jueves 31 de julio. Dirigentes de distritos rurales de Sucre tomaron como rehenes al presidente del Tribunal Constitucional Plurinacional, Efrén Choque, y más de 100 funcionarios quienes están retenidos en el edificio de su institución. Los dirigentes campesinos exigen la aprobación de su carta orgánica y tomaron la medida a pesar de que horas antes se reunieron con Choque y se comprometieron a realizar movilizaciones pacíficas. En tanto, el presidente de la Federación de Asociaciones Municipales, Juan Carlos León, presentó una denuncia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional en contra de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional por incumplimiento de deberes y retardación de justicia, ya que el tribunal hace más de 4 meses no aprueba 120 cartas orgánicas municipales y no admite misivas de reclamo. El presidente de la Cámara de Diputados, Marcelo Elío, informó que la Alcaldía de La Paz también entregó otra denuncia. Y como noticias, Bolivia declara a Israel Estado terrorista y lo colocó en la lista 3 en rechazo a los ataques de este país a Palestina. Con esta medida, los ciudadanos israelíes deberán tramitar su visa de ingreso al país. El presidente Evo Morales indicó que el Estado boliviano y el pueblo hemos tomado la firme decisión de denunciar el acuerdo sobre visas con Israel del 17 de agosto de 1972, que se firmó bajo un régimen de la dictadura en Bolivia y que permitía a los ciudadanos israelíes ingresar a Bolivia libremente. Lamentablemente, el gobierno de Israel no respeta las convenciones internacionales, los derechos humanos, argumentó Morales. Y como noticias, el Tribunal Supremo Electoral inhabilitó a 427 candidatos y habilitó a 1.043 postulantes a diputados, senadores y legisladores supranacionales en las próximas elecciones del 12 de octubre. Las organizaciones con mayor número de inhabilitados son el Partido Demócrata Cristiano de Jorge Quiroga, con 150 afectados, y el Partido Verde de Bolivia del indígena Fernando Vargas, con 121 inhabilitados. El partido con menos afectados fue el Movimiento al Socialismo, con 17 candidatos inhabilitados, según informó la vocal electoral Dina Chuquimia, quien además informó que las inhabilitaciones pueden estar motivadas por varios factores relacionados con el incumplimiento de requisitos para postular a esos cargos. Más información en Bolivia News. El vicepresidente Álvaro García dijo que espera una sanción fuerte para las 2 magistradas suspendidas del Tribunal Constitucional Plurinacional para paralizar la aplicación de la ley del notariado. También pidió al tribunal enmendar ese error. Mientras tanto, las magistradas procesadas, Zoraida Cháñez, Ligia Velázquez y Gualberto Cusi, concluyeron que la intención del gobierno es tomar el control del Tribunal Constitucional y promover un referendo que permita no solo la salida de los jueces electos, sino abrir la Constitución, e identificaron al actual Procurador General Héctor Arce como uno de los responsables. Y con más información, la Iglesia Católica, a través del presidente de la Pastoral Social Cáritas de Bolivia, Monseñor Jesús Juárez, hizo entrega el miércoles a los representantes de los 5 partidos políticos en carrera electoral del documento Diálogo Democrático para una Agenda Ciudadana rumbo a las elecciones nacionales 2014, para que incorporen en sus programas de gobierno 183 propuestas sugeridas desde la sociedad civil. Entre las propuestas se destacan el cambio de la matriz productiva, la urgencia de la independencia de los poderes del Estado, la generación de energía alternativa a la de los combustibles fósiles, la ejecución de planes sostenibles de reforestación, la salud universal gratuita y la erradicación del analfabetismo, entre otros. Monseñor Juárez dijo: deseo presentar las propuestas de la sociedad civil que ha participado en esta iniciativa y que nos ha encargado presentar a ustedes como representantes de las organizaciones políticas que participan en las elecciones nacionales, al presentar las propuestas ante varios representantes de los partidos políticos que se hicieron presentes. Y con más, el microcrédito toma la delantera en la participación de la cartera crediticia del sistema financiero.
Al primer semestre de esta gestión, el 28,6%, un poco más de 3.736 millones de dólares de todos los préstamos otorgados por las entidades financieras fueron a través de esta modalidad de microcrédito. Siguieron en orden de importancia los créditos PYME con 21%, el de vivienda 20%, empresariales 17%. Un microcrédito es el préstamo de montos pequeños destinados a personas empobrecidas de países subdesarrollados o en vías de desarrollo para apoyar sus emprendimientos. Según el Gamen Bank, creador de la iniciativa, las tasas de éxito en la evolución de los microcréditos se sitúan entre el 95 y 98% según la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero. Los créditos fueron destinados para capital de inversión de microempresas y pyme. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.21, el yen se cotiza en 0.06. Tiempo de deportes en Bolivia News. Así arrancamos con nuestro sector deportivo. El equipo de San Lorenzo es el otro finalista de la Copa Libertadores de América, luego de perder 1-0 frente a un Bolívar que no pudo hacer el milagro de remontar un marcador adverso de 5-0, porque no tuvo la claridad necesaria para concretar sus opciones de gol. Al final fue una despedida nada feliz para la academia, aunque con el gusto de ganar sobre el final del compromiso. En el partido de ida al cuadro de San Lorenzo se impuso a 5-0 el pasado miércoles en Buenos Aires y ahora deberá enfrentarse a Nacional de Paraguay por la final de la Copa. El único gol llegó a los 91 minutos a través de Gerardo Yeserote. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Y no se olviden de suscribirse al primer canal de televisión online de Bolivia, Bolivia Web TV, al alcance del mundo. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.